Bueno, la verdad es que yo la idea que tenía era como un poco compartir una reflexión muy sencilla. Bueno, no sé si sencilla o no, pero compartirla como también de una forma un poco introductoria y bueno, un poco siguiendo en la línea de lo que acababa de indicar el consejero, ¿no? Pues no podemos, no podemos quizá profundizar, pero es suficiente quizá apuntar algunos elementos para profundizar, para tenerlos en cuenta, ¿no? A la hora de pensar sobre la diversidad religiosa y cuáles son los elementos que incluye, ¿no? En este caso, me gustaría referirme a algo que llamamos nuevas espiritualidades, que es un término pues muy incómodo y un poco difícil porque no sabemos muy bien cómo definirlo más allá de estas etiquetas un poco generales, pero pero que es importante para la investigación sobre salud y sobre la relación entre salud y religiosidad. Entre otras cosas, también es importante porque es una categoría de formas religiosas no convencionales. Se trata de un tipo de formas religiosas que no están acogidas o no necesariamente, no mayoritariamente, no están acogidas en formas de iglesias o en grandes confesiones, grandes denominaciones, y por norma general no tienen como un reconocimiento jurídico muy explícito, como el que proporciona, por ejemplo, el registro de entidades religiosas o el de centros de culto, ¿no? Entonces, pues se trata de unas formas de espiritualidad, unas formas de prácticas y creencias espirituales que están un poco dispersas y que esa es su naturaleza, esa dispersión forma parte de su naturaleza. Sin embargo, eh, a partir de casi todas las investigaciones que se han hecho sobre eso, sí que se ha revelado que estas nuevas formas de espiritualidad han sido históricamente muy relevantes a la hora de introducir una especie de puente, de bisagra, también de convergencia. Nosotros lo hemos planteado también en términos de reencuentro entre las categorías de salud y espiritualidad, de salud y religión. Por eso me parecía como relevante mencionarlas. Hay un primer punto de partida sobre todo esto, que es un poco intentar definir a qué se refiere alguien cuando habla de nuevas espiritualidades o de espiritualidades contemporáneas, y además así dicho en plural, ¿no? Nos estaríamos refiriendo a aquellas formas de espiritualidad que tienen lo que en términos académicos llamaríamos una influencia de las corrientes New Age, y que más concretamente Guter Hanegraaff ha definido como un conjunto de corrientes. Estas nuevas espiritualidades serían como la expresión moderna moderna quiero decir contemporánea, del esoterismo occidental más clásico, desde el Renacimiento a esta parte, de la religión metafísica americana, desde el 19 a esta parte, o de la psicología humanista, desde los años 60 a esta parte, ¿no? Entonces sería, bueno, pues la versión actual de todas esas convergencias que son muy interesantes y que se caracterizan por algunos tipos de prácticas como la canalización, la sanación ritual, la creación de la propia realidad en términos de manifestar, las creencias en el holismo entendido como la conexión de todo con todo, o la introducción de algunos términos y de algunos conceptos como karma, reencarnación u otros conceptos que vienen, como sabéis, de las religiones dármicas. En otros momentos hemos definido académicamente estas espiritualidades como un tipo de espiritualidades que se caracterizan por ir contracorriente. Y ir contracorriente significa en este contexto pues, ser un poco antidoctrinas, anti instituciones y oponerse en cierto modo incluso al propio uso de la palabra, del término religión, ¿no? Y ahí aparecen otro tipo de matices para referirnos a ellos. Y nosotros en nuestra propia investigación lo que hemos utilizado y nos ha funcionado muy bien para definir el campo de investigación de quiénes son las personas que practican y que entrarían dentro de las creencias de la espiritualidad contemporánea, nos ha funcionado muy bien concretar el tipo de lenguaje que se utiliza, ¿no? Y este tipo de lenguaje, este tipo de términos, estoy segura que son súper familiares para todas las que estamos aquí, porque es este lenguaje holístico, ¿no? El término de lenguaje holístico lo propone Paul Hillas, un antropólogo del Reino Unido, y que introduce como todos esos términos como armonía, equilibrio, energía, fluir, integral, estar conectado, crecer, superar los bloqueos, cambiar tu karma, sanarse uno mismo, todo ese tipo de lenguaje
que seguramente que es muy familiar. Entre ese tipo de lenguaje, entre el tipo de ontología que hay detrás y entre el tipo de éticas y de valores que existen detrás de estas formas de espiritualidad, uno de los aspectos más fundamentales de estas espiritualidades es el énfasis además ético, en el bienestar y la promoción de una espiritualidad saludable, de una espiritualidad específicamente relacionada con la salud, que emerge como una crítica a aquellas formas de espiritualidad que estarían basadas pues, en la mortificación del cuerpo, en el sacrificio, en el sufrimiento y en otros valores que hoy en día pues, se considerarían de alguna forma no saludables o por lo menos como mínimo pues, ajenos a la concepción actual del bienestar y de la salud como bienestar, ¿no? Esa cuestión, con independencia de si podemos definir o no las espiritualidades contemporáneas, que esa es una problemática quizá más académica, yo creo que lo importante es saber un poco más o menos a qué tipo de personas y qué tipo de creencias y prácticas nos referiríamos. Lo cierto es que lo más importante me parece como el presentarlas como unas formas de religiosidad que están muy específicamente orientadas a la salud y al cuidado. En este sentido, no se trata de un rasgo más, ¿no? Naturalmente, la salud y el cuidado también están en otras formas religiosas, pero en estas formas religiosas en particular es un aspecto absolutamente central. La centralidad de esa convergencia entre salud y espiritualidad en estas corrientes se fundamenta un poco en la herencia y en el sistema de valores de la psicología humanista, ¿no? Como he dicho antes, estaba como ese rechazo del sufrimiento y esa valoración del bienestar, esa ética del bienestar, pero también estos elementos que aparecen con la psicología humanista del énfasis en el desarrollo personal, en la autorrealización, que conducen muy directamente a toda esta filosofía y también espiritualidad del autocuidado, ¿no? El autocuidado hoy en día pues, es un término muy importante para entender los procesos de salud, la prevención en salud, la atención a la salud también. Y entonces, bueno, pues este tipo de espiritualidades tienen precisamente una ética que justo apoya este tipo de enfoque, ¿no? Y naturalmente también tienen una perspectiva holística, una perspectiva integral, una perspectiva que entiende que todo está conectado y que por lo tanto todas aquellas afecciones y malestares que nos afectan corporalmente no es que tengan necesariamente o solo un origen espiritual, sino que tienen una manifestación simultáneamente fisiológica y física y metafísica, por decirlo de esa manera. También uno de los rasgos característicos de la convergencia de espiritualidad y salud en estas corrientes es el hecho de que han sido muy críticas, no solamente, como decía antes, con respecto a las formas más convencionales e institucionalizadas de religiosidad, que lo han sido, sino también con las formas convencionales de atención a la salud. Por eso, muchas de estas personas con prácticas y muchas de estas prácticas se entienden también dentro del ámbito de las medicinas alternativas y complementarias, las MAC, ¿no? Y por lo tanto, como entran dentro de las medicinas alternativas y complementarias, no siendo lo mismo, porque las formas de espiritualidad son una cosa y las medicinas alternativas y complementarias son otra, lo que quiero decir es que son algo que se dan la mano en muchos aspectos. También uno de los rasgos característicos de estas espiritualidades es que son defensoras del pluralismo asistencial, el pluralismo asistencial en medicina como una expresión particular del pluralismo de creencias también, ¿no? de una expresión particular de la libertad de creencias en concreto. De hecho, hay una convergencia muy, muy fuerte, como digo, no son la misma cosa, pero la convergencia entre espiritualidades alternativas, espiritualidades contemporáneas y medicinas alternativas y complementarias es de tal grado de integración que las propias definiciones que se proporcionan, que son las definiciones funcionales de medicinas alternativas y complementarias, si os fijáis aquí en esta definición que viene del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad en su momento, incluye muchos elementos que proceden de estas espiritualidades, ¿no?
como la Ayurveda o la medicina tradicional china, que serían, por ejemplo, una de ellas, algunas de ellas, pero también hay aquí como otros elementos, técnicas de la mente y del cuerpo, yoga, meditación, kinesiología, no sé qué, más cosas, la sofonización, que es una forma también de llamarlo, de presentarlo, o las técnicas sobre la base de la energía, ¿no? Que serían otro tipo de técnicas y que están basadas justo en este concepto, que es un concepto básicamente muy New Age, ¿no? De hecho, la única investigación de carácter estadístico que tenemos en España, los únicos datos, mejor dicho, de carácter estadístico que tenemos en España sobre estas cuestiones, sobre terapias alternativas, sobre espiritualidades, les que estoy mezclando, los únicos que tenemos sobre espiritualidades contemporáneas son los que tenemos de terapias alternativas, son los mismos datos, se preguntan en las mismas encuestas, que son las encuestas nacionales de salud, son algunas preguntas, algunos estudios específicos del CIS, al menos 2, 3, y las investigaciones que se hacen y los datos que salen de la encuesta nacional de ciencia y tecnología, y esas son las fuentes que tenemos sobre esto. Y en estas fuentes aparece, como digo, justamente todo esto mezclado. Me parece, bueno, interesante ver cómo en España realmente hay un cierto conocimiento de algunas de estas, vamos a decir, espiritualidades o técnicas o como queramos llamarlo, relacionadas con la espiritualidad y la salud. Son muy conocidas algunas y otras son muy, muy desconocidas. Aquí se ve, por ejemplo, como la acupuntura, el yoga, la homeopatía, la meditación, pues son muy, muy conocidas y sin embargo pues hay muy poca gente que conozca la Ayurveda o el Qigong o la biomagnética, ¿no? Pues no son tan conocidas. A ver. Sin embargo, también hay que decir que son muy pocos los usuarios de estas técnicas y sí que me parece interesante, si os podéis fijar aquí en este último barra que sube mucho y que es la respuesta otro. Y esto es muy interesante contemplarlo porque representa cuando en una encuesta sale otros como significativamente muy alto por encima de las respuestas disponibles, pues normalmente representa un cierto tipo de déficit cualitativo en el tipo de preguntas, ¿no? Hay aquí, escondidos debajo de ese otros, hay un montón de otras prácticas que quizás son más practicadas, en este caso se está preguntando por cuáles son los profesionales de la salud alternativa a los que se acude. Hay muchas otras prácticas que no son las consideradas en la encuesta y que sin embargo están ahí, sobre las que no tenemos más información nada más que esta, ¿no? Con lo cual se refleja pues que, bueno, pues que necesitamos también seguir profundizando sobre esto. Yo creo que una de las cosas más interesantes, o lo que a mí me parece más interesante sobre traer esto, introducir este tema aquí, tiene que ver con el hecho de que estas formas de espiritualidad son las únicas que de facto han formado parte de una campaña contra ese tipo de creencias específicamente. Y esto es un tema difícil, es un tema, yo creo, problemático. Pero es un tema que refleja muy bien también la posición que existe de este tipo de creencias y de prácticas, la posición pues marginal y sin duda ninguna estigmatizada que existe en nuestra sociedad acerca de este tipo de prácticas con respecto a la salud. Y me parece, me parece interesante decir quizá en este momento que no es que yo esté promoviendo este tipo de espiritualidades, pero sí me parece muy contradictorio que justo son las formas de algunas de las formas de espiritualidad que más énfasis han puesto en el cuidado de la salud y en las cuestiones relacionadas con la salud, y sin embargo, paradójicamente, son aquellas que más han recibido pues una crítica específica y han sido objeto de una campaña en contra de este tipo de creencias, lo que quizá en principio también podríamos considerar o reconsiderar desde el punto de vista mismamente de la libertad de creencias, ¿no? De forma yo creo que interesante, bueno, esto por si no queda, por si no es, yo creo que queda claro, ¿no? Pero estos dos carteles quizá los habréis visto en algún momento en las marquesinas de los autobuses o algo así, porque estuvieron ahí durante un tiempo
y este que dice para curarte necesitas algo más que agua con azúcar es una referencia a la homeopatía, y este otro que dice solo hay una forma de entender los astros, supuestamente debe de ser una referencia a la astrología, si bien es cierto que para cualquier persona que sepa algo mínimamente, o cualquier usuario, vamos a decir, de la astrología, este cartel la verdad es que no tiene mucho sentido, porque aquí aparece una persona con una bola de cristal, lo que no es representativo de la astrología, así que no se entiende muy bien. Y el hecho de que no se entienda muy bien, de facto es muy, muy interesante, porque se ve como el cartel no está dirigido a la población de usuarios de la astrología para hacer que reflexionen sobre el uso que tengan en sus vidas, o las creencias que tengan en sus vidas sobre la astrología y su eficacia, ¿no? Sino que está dirigido específico, o sea, no va dirigido a ese público, porque desde el punto de vista de la astrología esto no se entiende, sino que es un tipo de publicidad que se hace específicamente con una intención estigmatizadora, o por lo menos con un efecto que va únicamente, funciona así, ¿no? Como se ve más abajo, es el plan frente, forma parte del plan frente a las pseudoterapias y pseudociencias, y ya el hecho de hablar de pseudoterapias y pseudociencias pues comporta un contenido ideológico, ¿no? Bueno, como decía, a mí me parece esto como algo muy de choque, porque si nos fijamos en los resultados de las encuestas, y también hay muchos resultados cualitativos de investigación que hemos hecho tanto nosotros como se han hecho los ha hecho el FECIP, ¿no? Sobre cuáles son las razones por las que la gente acude a terapias alternativas y espiritualidades alternativas relacionadas con la salud. Casi todas las respuestas van en un sentido que tiene que ver primero con el cuidado de la salud, y es muy minoritario la respuesta que dice la medicina convencional es perjudicial para la salud. Por lo tanto, no hay desde estas espiritualidades una perspectiva antimédica, sino que lo que hay es una perspectiva de alternativa, de complementariedad, de, bueno, pues de cuidado de la salud, de preocupación por la salud, en el sentido de cuestiones de salud con las que la medicina convencional no les funcionan, aliviar los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales, esto es muy común, o simplemente la prevención y la prevención de enfermedades, pero también la prevención desde el punto de vista de llevar una vida sana y equilibrada, ¿no? Lo cual nos hace ver justo que este tipo de aportación que se puede hacer desde las espiritualidades contemporáneas, ¿no? La reflexión que me gustaría compartir es precisamente, yo creo que se puede seguramente compartir desde otros grupos religiosos, desde otras confesiones, denominaciones, etcétera, la idea de que las prácticas y creencias espirituales contemporáneas no necesariamente son contrarias a ningún discurso sobre la medicina ni sobre la ciencia tampoco, de hecho, y hay ya investigación sobre este tipo de cuestiones. Incluso al contrario, ¿no? Las prácticas y las creencias espirituales contemporáneas están ahí desde el principio, desde su propia formación, para mejorar la actitud de las personas frente al cuidado de la salud, y están muy claramente enfocadas en el autocuidado y en el cuidado de la salud, en la promoción del bienestar, la prevención en salud, y todo y todo lo que encaja perfectamente con las perspectivas actuales que existen sobre la salud, ¿no? Sobre la atención en salud. Y por último, esta idea de que, quizá desde una perspectiva de la salud que considere y que tenga en cuenta la libertad de creencias y el pluralismo de creencias y el pluralismo médico también, pues quizá podría contribuir a mejorar aquellos aspectos de los que los usuarios de terapias no convencionales justamente se suelen quejar, ¿no? Que son la asistencia al paciente, el tratamiento de los pacientes, y luego pues todos los procesos relacionados con la adherencia y el rechazo a los tratamientos médicos convencionales, que aparentemente mejoran gracias a la motivación y al tipo de cuidados que aparecen con las espiritualidades terapéuticas. Y esa era la reflexión que quería compartir.